necesidades. Gloria al Señor, ¿verdad? Nuestra hermana Raquel, ¿verdad? Siempre dice, pide al Señor entendimiento para entender su palabra y escuchar su voz. La hermana Ana pide por sanidad, liberación y restauración por ella y toda su familia. La hermana Grizzly pide que el Señor le dé sabiduría en su palabra y en su familia abra el corazón al Señor Jesús. Nuestro hermano David pide que el Señor Jesús sane completamente a la hermana Raquel. Nuestro hermano Corona pide al Señor Jesús que le dé una señal en relación a mudarse para aquel lugar de Chicago. Y en su bautismo, que ya se ha llevado a efecto. Gloria al Señor Cristo. Su servidor, ¿verdad? Pide oración por mi matrimonio, por la familia, por nuestros hijos, por cada uno de ellos, para que también vengan a la salvación. Nuestro hermano Manuel García pide que el Señor le mantenga en su camino y por los planes de mudarse también para aquel lugar, ¿verdad?, del estado de Georgia, por su esposa Marilena, por sus hijos Quinsaí y Valeria. Y nuestro hermano Vidrio, que pide tener un buen testimonio ante el Señor Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Estas son las peticiones, ¿verdad? Así es de que, pues, no nos cansemos de orar, ¿verdad? Ha oído lo que nuestra hermana comentaba, que el Señor siempre escucha y siempre da una respuesta. Claro, lo que tenemos que entender es que no va a ser de acuerdo a lo que yo le pida, ni cuando yo le pida, sino de acuerdo a la voluntad de Él. Lo que a mí me corresponde hacer es esperar en la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermano, pues yo creo que nuestro hermano Vidrio va a salir con los jóvenes, va a tener el estudio de los jóvenes, nos vamos a quedar los que ya somos adultos, jóvenes también, ¿verdad? Pero para tener el estudio nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así es de que, pues siempre debe de haber un nivel en la enseñanza de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y nuestros jóvenes pues necesitan también esa enseñanza. Así es de que vamos a pedir a nuestro hermano, ¿verdad? Y a los jóvenes que pasen al lugar allí, ¿verdad? Y el Señor les bendiga en el servicio que van a tener ahí afuera. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Y quiero que los jóvenes, hermano, pues yo sí, amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a entrar en el consejo de la palabra de nuestro Dios y le voy a pedir que vaya al Antiguo Testamento, perdón, allá al libro de Éxodo. Gloria al Señor. En el capítulo 29. Y vamos a hablar acerca del suceso, ¿verdad?, del día de hoy, del bautismo de nuestros hermanos, pero vamos a tener como punto de partida lo que está narrado aquí en el capítulo 29, unos versículos, el libro de Éxodo. Gloria al Señor. Y ahí nos vamos a introducir, capítulo 29, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Gloria al Señor, y vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Sin duda el Señor tiene esa enseñanza gloriosa, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender. Capítulo 29 de Éxodo, ¿ya lo tiene? Sí, amén. Capítulo 29, vamos a leer del verso 1 en adelante, y dice la palabra de nuestro Dios así. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás del aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Gloria al Señor. Dirá usted, bueno, ¿y qué tiene en relación esa escritura a lo relacionado al bautismo de nuestros hermanos? Bueno, hay ciertas cosas. Primeramente tenemos que entender
Aquí le estaba hablando el Señor a Moisés. Amén. Y le estaba dando mandamiento acerca de qué iba a hacer con la descendencia de aquel hombre con el cual el Señor lo tomó para que sirviera en el sacerdocio. Este hombre llamado Leví tuvo hijos y el primer sacerdote nombrado o ungido de parte de nuestro Dios fue el hijo de este hombre llamado Leví, que se llama Aarón, hermano de Moisés. El papá de estos personajes fueron 12 varones y una mujer. Fue un hombre que se llamó Jacob. Ese nombre significa, en el tiempo de los judíos, en el tiempo que se lo pusieron, era un hombre de vergüenza por cuanto él tenía un nombre de usurpador o el que toma por el calcañar, y a él no le gustaba. Sin duda, cuando pasaba por la calle le decían, ahí va el usurpador. Y le caía mal o le daba vergüenza. Este hombre tuvo que orar a Dios de tal manera que Dios le cambió el nombre al nombre de Israel. El nombre de Israel significa príncipe de Dios. Entonces le quitó el nombre que le puso el hombre y le puso el nombre Dios mismo. Gloria al Señor. Esto es una parte para entender que este hombre llamado Leví, del cual nació Moisés y Aarón, el cual a su hermano Moisés le habló el Señor que lo ungiera como sacerdote o sumo sacerdote. Sí, amén, aleluya. En uno de los requisitos, gloria al Señor, dice en el verso 4, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Fíjese. O sea, esto es un simbolismo desde el tiempo de la antigüedad, que Dios utilizaba el agua para presentarse a Él las cosas limpias y puras, porque recuerde que Dios es un Dios de santidad, que no vive en la suciedad. Aleluya. El que vive en la suciedad es el diablo, y allí nos trae a nosotros, o nos trajo cuando anduvimos en el mundo. Así es. Pero el Señor, como nos llama hoy, llamó a nuestros hermanos y les dice, para presentarte como mi hijo, tienes que ser lavado. Claro, en un sentido figurativo, Amén. no que el agua le quite todas esas cosas, sino que es un simbolismo, gloria al Señor, así como lo estaba haciendo ahí. Nosotros nos bañamos cuando tenemos la mugre, la suciedad, y nos limpiamos. Entonces se utiliza el agua. Ahora, esa agua tipifica la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien escucha la palabra de nuestro Dios, es como que si estuviese bajo la regadera y le está limpiando no el cuerpo, sino su alma, porque el alma es la que recibe la palabra de nuestro Dios. Pero me llama la atención aquí cuando le dice a Moisés que trajera a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Dice, y los lavarás con agua, gloria al Señor Jesucristo. Y luego dice, en el verso 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el efod y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod. O sea, le quitó la vestimenta que traía él como persona común, pero le puso una vestimenta nueva por cuanto iba a desempeñarse como sacerdote o sumo sacerdote para ministrar a nuestro Dios. Así nuestros hermanos, desde hoy en este día que recibieron el bautismo, ellos recibieron una nueva vestimenta que Dios le ha puesto a ellos por medio de su palabra. Vestimenta que deben de mantener ellos en limpieza hasta presentarse delante del Señor. Esa es la grande responsabilidad que tiene cada uno de nosotros que hemos hecho un pacto con el Señor, de mantenernos en esa limpieza. Aarón tenía que mantener esas vestiduras limpias, porque se iba a presentar en el tabernáculo para ofrecer, y él era el que ofrecía delante del Señor. Y nosotros cuando lo hacemos así, hermano, que dirá usted, ¿y cuándo ves a Dios? ¿O dónde lo ves? ¿O cómo le hace? Bueno, todo esto es por fe. Amén. Todo esto es por fe. Dios es espíritu, a Dios no podemos verle. Aleluya. Nos vemos entre nosotros porque somos personas materiales, pero Él no. Pero por fe nosotros nos presentamos. Cuando usted dobla sus rodillas para orar al Señor, Él se presenta ahí, le escucha, aunque usted no lo vea. Pero por fe, debe de estar creyendo que Él está escuchando para que reciba la respuesta. Entonces, tenemos que nosotros hacer lo que está escrito también en la palabra de nuestro Dios y entender lo que fue el simbolismo del bautismo de nuestros hermanos. Que por medio de ese bautismo,
El Señor en su palabra dice que se les son perdonados los pecados. Aleluya. Los pecados son los que nosotros como personas autónomas, con capacidad de tomar decisiones, caímos en errores. ¿Se acuerda la enseñanza de nuestro hermano? Que los errores que cometemos, y como humanos todos vamos a cometer errores. Pero esos errores el Señor nos hace libre de ellos. Por cuanto confesamos a nuestro Dios, que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Él nos limpia, nos entrega esa túnica blanca para ministrar delante de nuestro Dios. Desde el momento en que nos acepta como hijos hasta que lleguemos a su presencia, debemos de llegar con esa vestidura, no en el cuerpo, en el alma, con esa limpieza de nuestra alma, libre de todo pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice que le iba a vestir de esas vestiduras, no la vestidura del ser humano, sino la vestidura que Dios había ordenado para el sumo sacerdote llamado Aarón. Dice en el verso 7, y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí estaba hablando de un ungimiento de un aceite literal, composición que Dios mismo le dio a Moisés que efectuara esa composición de aroma para hacer literalmente un aceite con el cual ungían al sumo sacerdote, al rey y a los profetas. Pero no era un aceite o una situación como en el tiempo de hoy en algunos lugares se practica, de que agarran poquito aceite y le ponen en la frente a la persona. No, el aceite era que lo echaban desde la cabeza hasta abajo. El Salmo 133 habla, ¿verdad?, del ungimiento de este sacerdote Aarón. Dice que el aceite de la unción santa descendía desde la cabeza por la barba y hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué tipificaba ese aceite? La unción del Santo, del Espíritu Santo. Pues esa unción, gloria al Señor, o ese aceite del cual habla aquí el verso 7, fue en la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo de mis hermanos el día de hoy. Porque al invocar el nombre de Jesús de Nazaret, en ellos la unción de Dios viene sobre ellos para apartarlos como sus hijos. Gloria a Dios. Así como apartó a Aarón para que le sirviera, así ha apartado a cada uno por esa unción, por el ungimiento de la invocación del nombre del Señor Jesucristo, para que sea parte de la familia de nuestro Dios. Si antes era, le decía a nuestro hermano, por fe eran nuestros hermanos, pero hoy realmente son nuestros hermanos en Cristo, porque ya fue invocado el nombre glorioso de nuestro Dios. Ahora, por fe lo decíamos, esa fe se llevó a cabo. ¿Qué es la fe? No pierda ahí, le voy a leer yo esa porción de la Escritura. Sin embargo, algunos ya conocen esa Escritura acerca de qué es la fe. Según la Biblia lo explica de esta manera. Y por esa fe nosotros confesábamos que nuestros hermanos iban a ser realmente nuestros hermanos en Cristo por fe. Y hoy se acaba de cumplir. Dice en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué esperábamos? Que nuestros hermanos realmente fueran bautizados para que fueran nuestros hermanos en Cristo realmente. Eso esperábamos. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pues ahora podemos confesar que nuestros hermanos son hermanos en Cristo por la invocación gloriosa del nombre de nuestro Dios en las aguas bautismales. Gloria al Señor. Aquí vemos el suceso de cómo Moisés cumple 11:1. Cómo Moisés cumple lo que el Señor le dijo para apartar a Aarón como su sacerdote. Aleluya. Y lo que hoy se ha hecho, también se ha hecho para que ellos se aparten de la práctica del mundo para ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor trae en el simbolismo de lo que es el bautismo para nosotros, como lo fue el llamado de los sacerdotes antiguamente. Y no eran sacerdotes hechos por el hombre, sino por Dios. Ahora en el tiempo de hoy, hermano, los hombres hacen sacerdotes.
¿Pero qué tiene que ver con Dios? Absolutamente nada. Nada. Estos son los que tienen importancia. Entonces, todos podemos decir, yo soy hijo de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios por creación y ser hijo de Dios por adopción. Aleluya. Ahora mis hermanos son hijos de Dios por adopción. Antes del bautismo eran hijos de Dios por creación, porque Él los crió. Y antes de que el nombre del Señor sea invocado en uno, nosotros somos hijos de Dios, pero lo mismo es un hijo de Dios, un animal, un árbol, como un ser humano. Una planta, exactamente. Pero lo que hace la gran diferencia, hermano, es de que ahora el nombre del Dios Todopoderoso fue invocado en ellos para ¡Aleluya! que salieran de los hijos de la creación a ser hijos por adopción. ¡Aleluya! Así fue el llamado de Aarón, sacarlo de entre los demás del pueblo de Israel, formado por 12 personajes que de cada descendencia de ellos formaba una tribu, como se le conoce o dice la Biblia. Pero los consagraron o los sacaron para que fueran servidores de nuestro Dios y nada más. Nada más. Entonces, nosotros somos sacados del mundo, de entre la humanidad, para servicio a Dios. Seguimos viviendo entre la humanidad, pero ya tenemos un distintivo que nos hace diferentes a los demás. ¿En qué? Debe de ser en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar. Aleluya. En todo lo que hagamos debe de ser diferente, porque si no, entonces no hay diferencia, y si no hay diferencia, seguimos siendo del mundo. Por eso tenemos que ser. Le voy a poner un ejemplo. Usted ve un soldado. ¿Por qué identifica a un soldado usted? Por su uniforme. Exactamente. Ese es su distintivo. Entonces nosotros ahora somos soldados de Jesucristo, hombres y mujeres. Pero debe de haber ese uniforme blanco que hoy adquirieron ellos por la limpieza de la sangre del Señor, para que sean parte del ejército de nuestro Dios. Dirá, pero la gente no va a ver mi uniforme. Con su conducta lo va a ver. Aleluya. Si usted camina en esa limpieza, en esa rectitud, le va a decir, camina como un cristiano, como una cristiana. Ese va a ser el distintivo. Así como lo fue de entre todos los llamados del pueblo de Israel a servirle al Señor, decían, pues este es mi pariente, es hijo también de mi papá y de mis otros hermanos. Sí, pero había un distintivo, la vestidura que se le puso, porque eso era lo que le daba el valor, le daba la autoridad de poder ministrar delante de Dios en el tabernáculo. Esa era la grande diferencia, gloria al Señor. Entonces tomamos este ejemplo para introducirnos en lo que es el bautismo. Vaya conmigo allá al Evangelio según Mateo. Bendito Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 28 del Evangelio narrado por aquel hombre llamado Mateo, gloria al Señor. Sí, amén, aleluya. Dice el verso 18 del capítulo 28. Vamos a leer hasta el final. Dice el verso 18. Aquí el Señor Jesucristo ya había resucitado y les estaba dando el mandamiento de predicar la palabra de nuestro Dios. Pero fíjese que el mandamiento no es sencillamente por mostrar que Él era Dios, no, lo hacía con el propósito de traer a la salvación a todo aquel que crea al Evangelio. Amén. Dice en el verso 18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles o gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mandamiento que se le fue dado a los apóstoles, a los 12 que llamó él para que predicaran el Evangelio. Sí, amén. En el verso 19 dice, por tanto, y aparece una palabra que es un mandato de autoridad imperativo. Aleluya. Y doctrinad. La palabra doctrinad es enseñar. Aleluya. Para que alguien
en el caso de mis hermanos, pudieran ser bautizados, tenían que haber sido enseñados primero para que ellos entendieran qué era lo que iban a hacer. Sí, amén, aleluya. Como cuando alguien va a la escuela para estudiar cualquier carrera. No ejerce primero la carrera, sino primero va a que lo instruyan para ya instruido poner en práctica la instrucción o la teoría que recibió estando en la escuela. Mis hermanos estuvieron siendo adoctrinados, ahora ellos obran, dan el paso de obediencia para venir a ser hijos de Dios adoptados por Jesucristo. Es allí donde ellos ponen en práctica la enseñanza que se les dio, por cuanto entendieron que tenían que ser lavados con la sangre del Cordero. Claro, los metimos al agua, pero le repito, eso es un simbolismo que nosotros literalmente llevamos a cabo, pero esto simboliza, el bautismo lo vamos a ver, simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese verso 19, si usted se fija, que los manda a ser discípulos a todas las gentes, les dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparentemente vemos tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si usted ve, no dice bautizándolo en los nombres. Singular. Utiliza la palabra singular, bautizándolos en el nombre del Padre. Yo soy padre, pero no me llamo padre. Tengo un nombre que me identifica de los que son padres. Rodrigo Reséndiz. Ahora, yo soy hijo, Amén. pero tampoco me llamo hijo. Tengo un nombre que me identifica entre los hijos que son, Rodrigo en este Reséndiz. caso, de mis papás. Ahora, cuando es del Espíritu Santo, Dios es espíritu. Dice a través de Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios es santo por cuanto Él es santo. Ahora, ¿por qué aparece allí nombre en singular cuando aparentemente vemos tres personajes? Es que la razón es porque nosotros tenemos que, para nosotros esto es un misterio. ¿Qué entiende usted por misterio? Algo que no está revelado. Algo que no se conoce exactamente. Cuando ya se conoce aquello, deja de ser misterio. Por Aleluya. ejemplo, alguien mata a una persona. La autoridad no se da cuenta quién Es un y misterio. empieza a investigar. Para ellos es un misterio. Cuando logran esclarecer aquel suceso, dice, ya dejó de ser misterio. Ya Hallamos es culpable. al culpable en este caso. Ahora, en esto, para nosotros es un misterio. ¿Y qué Aleluya. tenemos que hacer? Indagar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo, que es Dios, para poder ser Padre, tuvo que engendrar. Aleluya. Como en el caso de cualquiera de nosotros que tenemos hijos. Si nos casamos y no tenemos hijos, ni somos padres ni son madres. Pero si llega a engendrar y a concebir, entonces ya se le empieza a decir, mira, va a ser madre y va a ser padre. Todavía no lo es, porque todavía no se manifiesta el fruto. Cuando ya se manifiesta, entonces sí. Por eso ahora, mis hermanos, decíamos, son nuestros hermanos. Por fe. Por fe. Cuando ya ahora los vemos nacidos, ahora sí son contados en la familia del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que declarar esto. Le estoy explicando esto por causa de que quizá usted, como yo, y decía nuestro hermano, recibimos ese bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me bautizaron cuando era niño. Yo no recuerdo, pero mis papás me dijeron que sí. Ahora, ¿el bautismo que se nos practicó es válido delante del Señor de acuerdo a las Escrituras? No. Le voy a decir por qué. Porque una persona cuando nace, un niño, ¿cómo se le conoce? Un niño inocente. O sea, vive en la inocencia porque no tiene capacidad de discernimiento todavía. Cuando aquella criatura crece, deja la etapa de la inocencia y entra a la etapa de la conciencia o del conocimiento. Entonces deja de ser niño inocente, pasa a ser una persona con capacidad y responsabilidad ante la sociedad y cuanto más delante de Dios. Es ahí donde cuando el bautizo se nos practicó siendo niños, de nada nos sirvió. Absoluta, conforme a las Escrituras.
de nada sirvió. Mis hermanos, no sé si ya hayan sido bautizados de esa manera, pero desafortunadamente, como a mí, jamás me sirvió ese bautismo que me practicaron siendo yo un niño que ni entendía, ni supe qué se hicieron. Supe cuando ya era persona que razonaba. Ni le beneficiaba ni le perjudicaba. Exactamente. Todo lo contrario. Pero, ahora le repito, cuando aquella persona, siendo un niño inocente, usted puede decir, pero hay niños que son bien groseros. Sí, son groseros y dicen majaderías. Pero esos niños no piensan lo que dicen, lo repiten porque lo han oído. Sí, Lo amén. aprendieron. Exactamente, lo aprendieron y sencillamente repiten, pero no razonan. Ellos no saben si ofenden cuando dicen algo. Lo dicen sencillamente porque lo aprendieron y lo hacen. Porque así nosotros. Primeramente tenemos que entender para poder hacer todas estas cosas. Entonces, primeramente tenemos que entender y buscar cuál es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos bautizados. Pero para esto, le repito, primeramente tenemos que ser enseñados, adoctrinados para entender. ¿Y qué es doctrina? La del hombre no, la de Dios, porque Dios dejó esta doctrina, el Evangelio. La palabra Evangelio significa nuevas o noticias de salvación, según el griego. Entonces, ¿qué fue lo que vino a traer el Señor Jesucristo naciendo como un ser humano? Las nuevas de salvación. ¿Y de dónde viene o de dónde vino el Señor? De los cielos, de un mundo espiritual, mostrándose a un mundo material